Bueno, quería mandar un saludo sobre todo a los alcaldes que están aquí, por la proximidad que en el terreno del trabajo tenemos en el día a día y por la paciencia que a veces tenemos que tener unos y otros con la tecnología. Yo iba a hacer una pregunta a Diego antes de que bajara, pero como ofreciste el aplauso, luego ya me sabía mal. Ya después de aplaudido es mejor ya dejar al hombre que se relaje, ¿no? No, es muy sencillo, no. Quería preguntarte, en la convocatoria que ha realizado el Estado para facilitar el despliegue, en este caso, de las tecnologías satélite, que es un complemento, ¿qué duración tiene? ¿Tiene un espacio temporal, un margen temporal? Se supone que se van a ir renovando los presupuestos generales del Estado hasta el año 2020 y hay una partida reservada para continuar a partir del año 2020. Bueno, Pero te tengo que hacer una salvedad, aún fuera de tirarme piedras sobre mi tejado. No, la administración es agnóstica. Sí, tiene que ser neutra. Sí, correcto. Sí. Son 450 euros para adquirir cualquier tecnología que garantice el acceso a 30 megabits. Entonces, el caso es que, claro, tienes que demostrar que no hay, y cuando no hay, la única alternativa es el satélite. Pero se supone que, bueno, según el boletín oficial del Estado, las ayudas se van a incorporar a los presupuestos generales del Estado hasta el año 2020. Son las del PEVA, ¿verdad? Las del PEVA. Bueno, pues aprovecho yo realmente ya hemos hablado, ya han salido un montón de temas interesantes con los ponentes anteriores, y yo venía solamente a incidir en una idea, pues un poco mi charla, mi coloquio con vosotros trataba sobre la vertebración territorial, ¿no? Y sobre la importancia de la tecnología en la vertebración del territorio. Ya se ha dicho. Pero fijaros que cuando hace unos decenios o una serie de años ya importantes hablábamos de cómo conseguir que un territorio fuera más competitivo, automáticamente la idea siempre se nos iba a pedir que hubiese mejores comunicaciones, que hubiese mejores carreteras. Cuando las carreteras mejoraban, mejoraba el comercio en el territorio y mejoraban las expectativas de negocio y mejoraba la producción porque mejoraba el comercio. Hoy día desde hace ya 25 o 30 años, este efecto sucede con las comunicaciones actuales, que son las autopistas de telecomunicaciones. Por lo tanto, no es de extrañar que todas las administraciones incumbentes en esta materia, como fundamentalmente la europea, a través del Plan Europa 2020, la Agenda Digital Española, más las iniciativas autonómicas, estén tratando de incidir, cada uno con sus recursos y con sus medios, en la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es una necesidad de la cual no podemos privarnos, no podemos perder el tren de la mejora de las telecomunicaciones, porque fijaros una realidad social en Asturias. Asturias, del 1.040.000 personas aproximadamente que compartimos este territorio, 850.000 personas estamos en el eje central, que baja desde Gijón a Avilés en una línea recta hacia abajo, ¿no? Y luego tenemos unas 350.000 personas, grandes números, que viven en el territorio de manera bastante dispersa. Asturias tiene una distribución geográfica diferente a lo que puede haber, por ejemplo, en la meseta española, donde vemos que hay un pueblín, un montón de kilómetros que hay campo y luego otro pueblo, ¿no? En Asturias tenemos muchas áreas que están pobladas de manera dispersa. Esto tiene una ventaja, que es que podemos vender Asturias como un territorio atractivo a nivel turístico, pero tiene un inconveniente, que determinadas infraestructuras son más caras y por lo tanto nos cuesta más trabajo a las administraciones públicas atender esa necesidad ineludible y ese derecho de los ciudadanos a tener un espacio bien instrumentado. El ejemplo es claro, las telecomunicaciones, no llega la fibra, que es, por así decir, el producto estrella de las comunicaciones, no llega a todas partes, es imposible que a cada una de las casas, de los caseríos, de las zonas de Asturias, metamos una canalización subterránea o por vía aérea y que nos lleve la fibra punto a punto. Igual que tampoco es posible que en muchas zonas de Asturias tengamos saneamiento, que también es un derecho, que llegue a cada una
de las casas que tenemos. Por lo tanto, no es un tema de voluntad, es un tema de cantidad de recursos. Por eso, llegados a este punto, lo importante es sumar. Hay un montón de tecnologías disponibles en el mercado. Son diferentes, unas dan más prestaciones y otras dan unas prestaciones diferentes. Podemos decir incluso que dan menos prestaciones. Pero también es cierto que si queremos hacer efectivo el derecho de los ciudadanos, en este caso disponer de las telecomunicaciones, va a tener que ser la suma de todos, porque ninguna tecnología por sí misma va a ser capaz de llegar a todo el territorio. Iniciativas, en este momento hay varias, pero no van a ser definitivas para solucionar el problema, ese problema que todos antes comentabas con el negocio. Claro, cuando tengo un negocio de turismo rural en una zona fantástica, que además se vende muy bien, porque es una zona atractiva para las personas que quieren venir a descansar, pero de repente me preguntan, ¿tiene wifi? No, es que aquí llega mal. Realmente ahí empezamos a perder negocio, porque hay alternativas en zonas menos aisladas, también de turismo rural, que tienen ese servicio y hoy por hoy no nos equivoquemos. Nosotros, cuando somos consumidores y cuando viajamos, agradecemos muchísimo que el hotel en el que nos hospedamos tenga ese tipo de servicios. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para llegar ahí. Iniciativas que hay, como decía en este momento, el plan de extensión de banda ancha del Ministerio, que soportado fundamentalmente con fondos en buena medida de la Unión Europea en este Horizonte 2020 y también con alguna aportación estatal, está intentando que determinados proyectos en las áreas rurales sean posibles. Iniciativas como el que en este momento está haciendo también el Ministerio con las comunidades autónomas, también con el Principado de Asturias, que hemos firmado el convenio hace aproximadamente un año, para llevar ultraconectividad a todas las escuelas del Principado. El proyecto es que las 408 escuelas que hay en el Principado de Asturias tengan una conectividad avasalladora. Os puedo decir que prácticamente la mitad van a tener no 1 mega, 1 giga. 1 giga en conectividad es muchísima conectividad y la gran mayoría de ellos van a estar entre 300, 500 megas, por lo tanto, digamos que las escuelas asturianas van a tener la posibilidad de plantearse una enseñanza intensiva en el uso de las tecnologías de la información. La verdad que yo en este momento estaba de director de tecnologías de la información en el Principado, no de telecomunicaciones, y sí me tocaba atender a este convenio. Y yo tenía la esperanza, lo digo abiertamente, tenía la esperanza de que como hay que llegar a las escuelas con esta ultra conectividad, ¿por qué no aprovechamos y llegamos también al territorio? ¿Por qué no luego somos capaces de aprovechar este gran caudal que nos llega y a partir de aquí, a través de tecnologías un poco más próximas, pues a través de Wi-Fi, a través de WiMAX, a través de pequeños radioenlaces o a través de saltos a saltos de casa en casa, como hay alguna experiencia interesante, somos capaces de aprovechar, como digo, este gran caudal para llegar a más zonas del territorio. La realidad es que el poderoso caballero es don dinero y al final nos encontramos con que los adjudicatarios muy probablemente cumplan con lo que tienen que hacer en este contrato de 10 millones de euros, sencillamente cuando el centro escolar tenga esos 500 megas o ese gigabyte. Pero muchas veces se va a realizar con una conexión punto a punto, desde el emisor hasta el colegio, de manera que el colegio dentro sí va a estar servido, se va a poder desarrollar unas redes adecuadas para que la enseñanza se pueda desempeñar bien, pero difícilmente de ahí vamos a poder sacar un rendimiento para las casinas que están enfrente a 50 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las iniciativas, vuelvo a decir, hay que sumar todas. Donde llegue la fibra hay que apostar por ella porque la fibra es una tecnología que nos hace llegar a un caudal importante y además suele ser simétrica, que podemos subir y bajar de manera potente y suele tener un uso compartido que deja una capacidad personal importante. El problema de las tecnologías, que no son, por ejemplo, las tecnologías que vienen por radio, es que son compartidas. Entonces, cuando solamente me conecto yo, tengo conectividad. Pero cuando nos conectamos muchos a la vez o cuando hay una concentración,
entonces esa conectividad, esa capacidad se reparte entre todos los usuarios y ahí podemos empezar a decir, bueno, en este momento no tengo una conectividad, pero es lo que tenemos. Por lo tanto, agradezco además el tener la noticia de los proyectos de Hispasat y de la financiación que se hace, sobre todo para la dotación de los elementos comunes para la instalación, porque muchas veces, no sé si a los alcaldes os pasa, pero nos falta un montón de información. Hay un montón de iniciativas que se están fraguando o que se están impulsando desde algunas administraciones, y aquí de una forma o de otra, muchas veces porque las administraciones, cada una está a su problemática y a veces no somos capaces de hablar tanto como deberíamos, o de compartir ideas, o de tener encuentros en foros como este, foros suficientemente informales pero suficientemente comunicativos para que podamos marchar con alguna idea. No lo sé, quizá yo, en la parte que me toca dentro del consorcio, deberíamos a lo mejor estar un poquito más atentos a ese tipo de iniciativas y ser capaces de comunicar, porque es una pena que, habiendo estas iniciativas en marcha, sencillamente no seamos capaces de indicar a los vecinos que pueden tener conectividad sencillamente porque nadie se lo dijo. El satélite, yo tengo que decir que no era un gran defensor del satélite, porque los que vivimos en zonas urbanas, el satélite lógicamente no es la mejor solución, tenemos otras mejores, pero hay que reconocer que cuando queremos llegar a la zona rural aislada, a esa casa que está en medio de la montaña, a ese grupo de casas, ahí lo que se impone es la movilidad. El 4G en este momento se está desplegando de manera importante. El 4G Plus, que nos puede llegar a unas conectividades ya que se aproximan a los 450 megas con 4G Plus, que ya son conectividades muy importantes, si bien os vuelvo a repetir que estas son conectividades que son repartidas entre el número de usuarios que en este momento estén utilizándola, al final van quedando un poquito en menos. Y el satélite yo creo que son alternativas, son las únicas que en el medio plazo, siendo sensatos, vamos a disponer en la zona rural aislada. En las zonas rurales que tienen cierta población, estoy seguro que los operadores van a intentar llegar, porque también la competencia entre ellos está marcando es la hoja de ruta. Pero a partir de un nivel mínimo de población, difícilmente van a llegar. Por poneros un último ejemplo, nadie pone en duda que las telecomunicaciones son un derecho universal, como es la tele. Pero fijaros, en el Principado de Asturias, para que podamos ver la tele, ¿cómo no vas a poder ver la tele en el Principado? Pues para ver la tele hay un montón de trabajo detrás, porque con una antena ven la tele el 55% de los asturianos, con la del Gamoniteiro. Si esa antena funciona, el 55% de Asturias ve la tele. Hombre, el 55% es poco. Bueno, pues vamos a poner 3 antenas más, localizadas en los montes, en Avilés, en Gijón, y de repente ya es el 75% con 4 antenas de asturianos los que ven la tele. Vamos aumentando y ahí vamos a ver lo que es la proyección geométrica, porque con 50 antenas ven la tele el 95% de los asturianos, con 150 antenas el 97%, y para llegar al 99,99%, porque yo creo que todavía hay algún punto donde no se ve, hacen falta 450 antenas. Esto pasa un poco con la tecnología, con la conectividad. Va a haber puntos en el medio plazo donde no seamos capaces de llegar de manera sencilla. Y en este punto tenemos la suerte de que hay alguna solución que no necesita transporte terrenal, todo lo que movemos a través de la superficie de la Tierra, a través de antenas, sino que tenemos un satélite que es mucho más fácil. Sin hacer apología a la tecnología del satélite, tenemos que reconocer que en algunas situaciones va a ser la única posible en el corto plazo. Esto está avanzando, las tecnologías 4G, las 4G Plus y las 5G utilizan frecuencias y bandas que son capaces de llegar a más sitios donde los obstáculos son menos obstáculos, y en el medio plazo se va a seguir desplegando. Pero hoy por hoy
yo creo que los alcaldes tenéis que hacer un análisis del territorio, porque en algunas zonas, en algunas casas, habrá que utilizarlas todas, incluso las que nos gustan menos, porque son más caras y llegan con menos capacidad. Pero en cualquier caso, yo creo que en ese caso lo realmente importante es que ninguna persona en el Principado que en este momento quiera conectarse va a poder dejar de hacerlo. La cuestión estaría en ser capaces de ayudarles a que la inversión fuera la mínima y luego el coste recurrente también fuera pequeño, porque si no estaríamos cargando una economía familiar en detrimento de estas personas que viven en el mundo rural y en beneficio de los que tenemos la suerte de vivir en zonas más pobladas, donde la tecnología es diferente y es más asequible, en términos de economía también. Nada, lo digo, lo he dicho, hay que intentar sumar las tecnologías e intentar llegar a todas las partes con la que ofrezca una mayor disponibilidad y una mayor capacidad. Es esa un poquitín la idea general. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ángel.